UTV presenta UFO San Clemente. 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 Buenas noches, estimados. ¿Sí? ¿Estamos bien, no? Buenas noches, estimadas amigas y amigos de UFO San Clemente. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa. Ya aquí, derechamente, muy felices porque vamos a conversar con un gran amigo nuestro. Diría yo que es... a él no le gustan mucho las adulaciones, pero merece el mejor de los reconocimientos, como a mi entender, diría yo, el ufólogo que ha realizado la conexión entre, entre la parte antropológica, social, el epistemólogo, diría yo, de la ufología chilena, ¿no? Porque se ha preocupado de todos aquellos elementos que configuran la construcción de todas estas teorías, de todas las implicancias habidas y por haber, y que le ha dado un cuerpo realmente relevante a través de varias de sus obras. Es justamente nuestro gran amigo Sergio Sánchez, que acaba de presentar Érase una vez Omnilandia, el tomo número 5, realmente un libro que es ultra necesario para quienes queramos entender en profundidad aquellos elementos que están dentro de la producción de conocimiento, los elementos que influencian la cultura y un montón de instancias que implican la reflexión profunda en torno al tema de la ufología. Pero antes de darle el pase a mi gran amigo Sergio, vamos a saludar a nuestros panelistas que están, como siempre. Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá nuevamente en UFO San Clemente, la cita de los días martes, así que muy contento de poder compartir con todos, de llegar ahí a toda la gente. Un gran saludo a todas las amigas, amigos que nos están viendo,
Y sí, tal como dice Rodrigo, hoy tenemos un invitado de lujo, el gran Sergio Sánchez, que está, bueno, hace poco hizo este lanzamiento de Érase una vez en Omnilandia, el tomo 5, como dice Rodrigo, y estamos muy contentos de tenerlo acá para que nos cuente un poquito de los tres telones. Es un escritor, un investigador, eh, que yo creo que su trabajo ha sido más bien en el aspecto más intelectual del fenómeno. Es un gran cronista, historiador, sociólogo, digamos, ha ido alimentando, digamos, con estos aditivos, para una reflexión que yo creo que es súper necesaria, sobre todo con todo lo que se ha escrito sobre este tema que tanta pasión acarrea de unos y otros. Y así que yo creo que es súper necesario eso. Y bueno, pocas veces encontramos un escritor que como que concentra un gran respeto de toda la comunidad que le gusta este tema, de la comunidad ufológica, muy transversal. Así que bueno, feliz de tenerlo acá a Sergio. También tuve el honor ahí de ayudar ahí a un poco la conducción de ese lanzamiento, así que estuvimos muy contentos de participar y compartir con toda la gente que estuvo ahí. Así que eso, y bueno, tendremos un gran programa hoy día junto al gran Sergio. Bienvenido, Toño. Hola, ¿cómo están, amigos? Amigas, muy buenas tardes. Qué buena tarde de lluvia o chubasco acá en Santiago en estos momentos. Y bueno, estamos prontos y prestos para esta gran tertulia con nuestro amigo Sergio. Y ya con su quinto libro. Casi es la saga, ¿o no, viejo? ¿Cómo estáis, Sergio? Claro. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente ya son 5 volúmenes y en el sexto sí que se cierra todo. Ahora sí que sí. Ahora sí que se termina. Llevo demasiado tiempo con este tema de la historia de la ufología francesa, así que creo que ya 2024 debiera cerrar. Espero que en el primer semestre. El primer semestre. Muy bien. Estimado Sergio, cuéntame qué te motiva a comenzar con la saga, que cada tomo que llega es ansiadamente esperado por toda la gente que quiera saber realmente el tema de los no identificados en tanto profundidad de contenido. Cuéntame qué fue lo que inspiró el lanzamiento de esta obra. Bueno, lo primero que pasó por mi mente fue que yo había publicado el libro Pasaporte Omnilandia, que es algo distinto de la serie. Ese es del año 99. Y habían pasado muchas cosas entre medio. Y por supuesto yo también había tenido algunos cambios en mi forma de ver estos asuntos, con idas y venidas. Pero sobre todo me empezó a convencer la necesidad de plasmar en un texto el núcleo y el conjunto de las discusiones suscitadas por el tema OVNI, particularmente en el ámbito francés, donde habían alcanzado, a mi juicio, un nivel de profundidad mayor que en otras partes. Entonces, al leer nuevos contenidos, pensé que quizás sería interesante darlo a conocer en español. Más allá, y sobre todo convencido especialmente por las leyendas que todavía hoy, 2023, siguen circulando respecto de la ufología francesa, de malas lecturas o de no lecturas, de lo que me dicen que dijeron, toda esta rumorología y leyendas urbanas que hay en torno a lo que supuestamente dice la paraufología en Francia, o lo que supuestamente dice la hipótesis psicosocial, demonios populares como Michel Monnery y otros. Entonces, esto hay que tratar de contarlo con algún grado de detalle para ir despejando esas malas lecturas. Ese fue uno de los objetivos. El otro fue simplemente un tributo a las pasiones de otro tiempo, y sobre todo porque yo en general soy bastante apocalíptico, entonces siempre pienso que todo se está terminando, todo está llegando al fin. Entonces yo siempre estoy mirando
hacia atrás, no al futuro. Así como Marc Ollé hablaba de los no lugares, yo soy el del no futuro. Entonces, siempre tratando de que antes de que venga el fin, al menos haber contado parte de esto. Muy bien. Oye, Sergio, una consulta. Yo creo que es súper bueno que la gente, sería bueno para mucha gente y a veces gente que no tiene muy claro quizás las vertientes, la historia. Yo recuerdo, y me pongo un poco de ejemplo, cuando uno empieza a instruirse con las lecturas, cuando empiezan a llegar los primeros libros, y tú sabes que se escribe mucho, hay buena lectura y otras lecturas que pueden ser un poquito más, no sé cómo decirlo, faranduleras, quizás no lo sé. Entonces uno iba de a poco discriminando, este parece que es más serio. Y ahí uno empezaba a leer y empezaba hay algunas citas. Yo recuerdo autores españoles que citaban cosas de Francia. Entonces ahí empecé a darme cuenta, parece que Francia tiene buena investigación o hacen algo diferente al resto. De ahí yo escuchaba que citaban a Aimé Michel, Jacques Vallée, y ahí me empiezo a enterar un poco de esto. Entonces sería bueno explicar, ya que toda esta saga está dedicada a la ufología francesa, ¿por qué la ufología francesa es digna de observar? ¿Qué cuestiones o elementos tiene diferentes con respecto? Porque alguien podría decir, oye, no, pues los ovnis Estados Unidos. Pero sin embargo, está lo interesante que tiene esto que viene de Francia. No sé si tú nos puedes sintetizar un poco el por qué fijar, digamos, la atención en Francia. Sí, yo diría que si bien las corrientes teóricas que hay en Francia no son distintas de las que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, en el hexágono alcanzaron su mayor profundidad y desarrollo. Ese es el punto. Más que presencia o ausencia, es cuestión de desarrollo y profundidad en los debates. Yo diría que se trata fundamentalmente de eso. Y de algunas singularidades y particularidades, eso sí. Por ejemplo, la hipótesis extraterrestre, claramente es la clásica, pero rápidamente en los años 60 adquiere unas connotaciones particulares donde la figura de Aimé Michel es central. La complejización de la HET y en los 70 una complejización aún mayor con lo que podemos llamar la hipótesis extraterrestre de segundo grado, es decir, aquella que mantiene el origen alienígeno de los platillos volantes, pero acepta contenidos de la paraufología o escenarios o propuestas paraufológicas, es decir, de la ufología parafísica. Eso por una parte. Hay un aspecto que es muy singular y que es una creación propiamente de ahí. Respecto de la paraufología, claro, comienza a desarrollarse en los Estados Unidos, eso es evidente. El propio término paraufología lo encontramos en el libro de Clark y Coleman en 1975. Pero, por diversas razones, una de las cuales es el carácter ya marcadamente junguiano, más junguiano que al otro lado del Atlántico, que toma la paraufología en Francia, hay un desarrollo mayor y al punto que se comienza a identificar la ufología parafísica o parapsicológica con Francia. Hay una asociación y sobre todo porque allí yo diría, especialmente en la obra de Pierre Birudi o en el primer Thierry Pinvidic, el primero, hay una reflexión que da cuenta con más profundidad de la casuística y de sus sinuosidades, más allá de la espectacularidad de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Entonces, ahí hay algo muy interesante. Hay una revista de corta duración, pero muy intensa, la revista de los platillos volantes. Entonces, ahí hay otra cosa. La paraufología francesa, muy parapsicológica, muy junguiana, muy desvinculada de otras cosas que
también se asocian a la paraufología, pero que son que no son esenciales a ella, aunque se las identifica como esenciales. Pero puede haber, lo que quiero decir para que se me entienda, puede haber perfectamente paraufología sin el sistema de control propuesto por Vallée. Incluso puede haber un Vallée paraufólogo sin el sistema de control que él propone en 1974 en el libro El Colegio Invisible. Perfectamente. Yo siempre he pensado que la radicalidad de Pasaporte Amagonia del 69 se pierde un poco con la propuesta del 74, pero esos son detalles que también los menciono en todo caso en estos libros. Luego, la hipótesis psicosocial, puede haber enfoques semejantes, pero ese yo creo que ya es una aportación muy característica de la ufología francesa por la manera en que surge y en que se desarrolla. La figura de Monnery como un hito fundador, y después la tríada constructora, que son Pindidic, Noguet y Scornot, que es belga, pero actúa en Francia, ufológicamente hablando. Entonces, ahí el desarrollo de la HPS, de la hipótesis psicosocial, es muy importante y genera mucha bibliografía específica y, como digo, con debates muy relevantes. Y luego, otro aspecto más, la obra de Bertrand Meus, que va a medio camino entre distintas posiciones, que por derecho propio es una especificidad anómala y que aborda dos cuestiones que son muy relevantes. En el libro del 78, Ciencia Ficción y Platillos Volantes, la idea de lo maravilloso científico como base de la imaginación ufológica. Y en el 85, una categoría también muy propia de la ufología francesa, lo sobrenatural tecnológico. O sea, la reaparición de temas arcaicos envueltos en una estructura perceptible que tiene elementos de algo que podemos identificar como un mito de la era espacial. Entonces, la reflexión de Meadows es muy interesante porque está completamente desvinculada del debate habitual entre creyentes versus escépticos, al punto que su obra ha sido muy útil tanto para unos como para otros. De hecho, el libro del 78, que siempre es, sobre todo hoy día, siempre se le menciona por aquellos que están en una especie de pelea imaginaria con la hipótesis psicosocial. La verdad es que ese es un libro paraufológico singular, pero es un libro paraufológico, el Ciencia Ficción y Platillos Volantes, no es un libro escéptico. Y entre paréntesis, a mi juicio, es uno de los mejores libros que se ha escrito en la historia de la ufología. Yo diría, sin ningún ambaje. Y después viene otro desarrollo que también es muy propio, que es un cuestionamiento de la historia de la ufología y de la HPS, y un cuestionamiento que abarca tanto a creyentes como a escépticos, que surge desde la sociología de las ciencias. Y ahí la figura central es Pierre Lagrange, que lo que hace es tratar de entender cómo se forma el conocimiento ufológico. A él no le interesa la disputa entre escepticismo y credulidad. De hecho, cree que muchas veces la forma en que actúan unos y otros se sustenta en supuestos sumamente cuestionables. Sobre todo, y con esto termino esta parte, sobre todo aquello que se nos dice desde el estamento escéptico de que la creencia en los ovnis es el resultado del auge o del crecimiento de la irracionalidad, en fin, o del decrecimiento de la racionalidad. En fin, ese tipo de cosas son muy cuestionadas, y ahí sí que yo te puedo decir que ese tipo de reflexión respecto a los ovnis sí se ha dado específicamente en Francia. Sí, es muy interesante lo que se ha hecho. Muy versátil la ufología francesa, desarrollándose con distintas hipótesis en el tiempo, hasta el día de hoy. No sé si sabes tú, Sergio, hace muy poco, hace un mes atrás más o menos,
nuevamente la ufología francesa está a la palestra por unos nuevos seminarios que están haciendo con distintos personajes y científicos académicos europeos y además están ligados y ligándose ahora junto con ¿cómo se llama este? Gestalen, se me había ido. Entonces están nuevamente proponiendo ya, pero en un aspecto más que teórico, hacer estudios, digamos, de observación empírica en estos momentos. Así que es súper versátil la ufología francesa, digamos. Sí. Mucho más que de este lado del norte de América, digamos. Sí, y también hay un contacto con la ufología italiana, la ufología italiana es una de las grandes e injustamente ignoradas de debate. Generalmente cuando uno le dicen, o si uno va a hacer una encuesta, ¿qué ufólogo italiano conoce usted? Ufólogo, no contactado. Ufólogo, lo más probable es que nos digan Roberto Pinotti, ¿cierto? Del Centro Ufológico Nacional. Pero está toda la otra línea, la del SISU, que yo diría es mucho más relevante desde el punto de vista de la producción intelectual. Eduardo Buso, Paolo Toselli, Paolo Fiorino, en fin, toda esa gente, y son grandes desconocidos en el ámbito en general. En la ufología en español, grandes desconocidos, cuando los italianos son los que publicaban más, y creo que todavía, obras de gran nivel traduciendo cosas del inglés o produciendo ellos mismos, eran los que más publicaban hasta hace tiempos bien recientes. Nótese. Y ufología de calidad. Así que la influencia de la ufología italiana no puede desdeñarse. Paolo Toselli fue muy relevante en el proceso de formación de las HPS francesas. Hay una historia también que he intentado contar en el tomo 3, lo que se llama el aporte transalpino, de cómo los italianos aterrizaron en la ufología francesa e influyeron en ella. Ojo con eso. Bueno. Impresionante. Sergio, ¿qué autores te han realmente inspirado dentro de la ufología francesa? ¿Qué autores han sido los que tú has dicho, wow, sí, este tipo lo siento súper claro, y te ha como reoxigenado un instante los pulmones intelectuales? Sí, hay varias etapas. Yo diré que a fines de los 70, sin duda, Jacques Vallée, que después también, pero fue un hito con Pasaporte Magonia, cuando yo lo leí, que fue en 1978. Y fue un cambio, una perspectiva, y también la consolidación de algunas sospechas. Porque yo era partidario de la hipótesis extraterrestre, pero aplicaba el doble pensar, orwelliano. Me hacía el leso con algo que no me calzaba, que era el aspecto humanoide de los extraterrestres. No hallaba cómo hacerlo, trataba de inventar la típica hipótesis ad hoc para explicarme eso. No, es que los extraterrestres han creado seres humanoides para provocar menos shock en el encuentro. Son puras hipótesis ad hoc, pero había algo excesivamente tributario y deudor de la ciencia ficción que como que no me colaba. En cambio, con Vallée ahí ya encontré una clave de lectura. Eso fue Jacques Vallée, sin duda. Aimé Michel, también, no solo por los ovnis, sino por su pensamiento desde los ovnis, que va mucho más allá, y por su forma de pensar también la hipótesis extraterrestre. Es muy interesante ese hito, y eso creo haberlo desarrollado en algún momento también de esta serie, en el tomo 1. Sacar a Aimé Michel de la asociación inmediata con la ortotecnia, que eso es una anécdota. Aimé Michel, ortotecnia, pero mucho más allá de ella.
y su pensamiento global. Ha sido muy importante para mí. Y luego, autores como el caso de Pierre Bierudi, el paraufólogo por antonomasia, el jefe de escuela, que era un parapsicólogo. Pierre Bierudi no pensaba en ovnis que venían de otras dimensiones, no. Él decía, la base de la experiencia ovni es humana, pero sobrehumana, es decir, asociada a poderes desconocidos de la mente. Ese es es un espejo, es una proyección en alguna medida, pero no puramente psicológica. Aquí se desencadenan aquello que podemos llamar fenómenos paranormales. Eso es un poco simplificando la idea. Entonces, es bien interesante. Bierudi, sin duda una influencia importante, y Bertrand Meus, por lo que dije hace un rato, que es un gran innovador, el portador de la libertad intelectual de la ufología francesa, en cierto modo continuador de algunos aspectos de la reflexión de Aimé Michel, y Pierre Lagrange, que es el sociólogo que busca acceder a un conocimiento no reduccionista del problema ovni. Es quien más ha planteado que la intromisión de la sociología no tiene como destino obligado o inexorable la reducción de los platillos volantes a una, entre comillas, explicación social, que esa no es la función de la sociología. Cuando la gente, yo siempre lo digo, me repito, la gente escucha la palabra sociología en este ámbito, inmediatamente se pone en la defensiva porque piensan que va a aparecer un tipo a decirles que están viendo platillos volantes porque están compensando frustraciones, porque están siendo manipulados por los medios, en fin. No, o sea, algo de eso hay, pero lo que dice Lagrange es que los sociólogos no están llamados a zanjar la quintaesencia del debate ovnístico. Lo que están llamados fundamentalmente es a iluminar, y ahí puede ser su mayor contribución, es a iluminar la dinámica del debate, la controversia, y ver cómo se van moviendo los diversos actores, el escepticismo y la credulidad, y cómo estos no son estáticos, se van cambiando, cómo diversos personajes asumen posiciones creyentes o escépticas según el espectro del debate en que se encuentren. Entonces, la cuestión es mucho más complicada de lo que ciertas caricaturas hoy en boga pretenden decirnos. Entonces, yo diría que esos hay muchos más, pero si tuviese que mencionar, muy influyentes son esos: Vallée, Michel, Bierudi, Meus y Lagrange. Buenísimo. Buenísimo. Dale, Beto. No, dale. Sí, no, quería comentar que es buenísimo porque así también la gente puede tomar nota, ¿no es cierto?, de algunos autores que para mí algunos son desconocidos, otros ya más o menos me lo sabía, pero hay otros autores, así que está buenísimo. Yo le quería preguntar a Sergio, como ya, o sea, en el fondo, como un gran observador, ¿no es cierto?, y cronista de todas estas líneas de pensamiento en diferentes áreas, ¿cómo ves esa perspectiva en el tiempo de la ufología con respecto a lo que estamos viviendo hoy? Te digo así en el aspecto más amplio, porque no te voy a preguntar exclusivamente, porque de hecho te he escuchado que no eres un gran interesado en la contingencia en general de los fenómenos, pero sí seguramente eres un gran observador del aspecto más general, ¿no?, de lo que va lo que va dejando en el tiempo todo esto. Entonces te quería preguntar justamente eso: ¿cómo ves que evoluciona, y si te atreves a hacer algún tipo de sentencia aquí puede venir con todo esto? ¿Para dónde vamos con la ufología? Sí, bueno, yo, como señalaba, en general estoy muy desinformado de la contingencia. Leo cosas, estoy conectado a internet, entonces me encuentro con noticias, pero paso así rápidamente por ahí.
sin perjuicio de que este libro, el tomo 5, yo sin darme cuenta, cuando hablo de los desarrollos de la hipótesis extraterrestre en Francia en el siglo XXI, ojo, aquí hay autores, entre comillas, nuevos, me refiero a nuevos para lo que generalmente se venía discutiendo en los otros volúmenes. O sea, Jean-Gabriel Grellet, Gilda Bourdet, Daniel Robin, el propio Michel Picard, en su versión fines de los 90 y 2000 en adelante. Hay un giro en la hipótesis extraterrestre que me ha resultado muy similar a lo que uno escucha ahora, que es un fortalecimiento de la hipótesis extraterrestre en su versión más fisicalista. La cuestión de las tuercas y tornillos, una roswellización de la ufología francesa, de un sector de ella. Y la obra de estos autores es una expresión de ello, pero como estamos entre franceses siempre son un poquito más así sinuosos. Entonces, aquí, y esto es lo interesante, hay una serie de estrategias semánticas que usan estos autores para justificar su posicionamiento actual. Son sumamente ingeniosos. Y a mí no me convence ninguna de esas estrategias y muestro cómo se han desarrollado la historia de ellas. Pero me resulta similar a lo que uno escucha hoy día. Es decir, hay cosas que se van arreglando con el cambio de terminología más que con el cambio de la realidad. Es lo que yo llamo acá la huida hacia adelante. O sea, no hemos resuelto las cosas aquí, pero actuamos como si las hubiésemos resuelto. Entonces decimos que, por ejemplo, ya no sigamos discutiendo sobre la existencia del fenómeno ovni, eso ya se demostró. Se demostró porque alguien dijo que había objetos voladores no identificados, dando a entender que los ufólogos piensan en el puro acrónimo cuando hablan de ovnis, y como todos sabemos, eso no es ni remotamente cierto. Los ufólogos siempre cuando hablan de ovnis están hablando del acrónimo y algo más, y otra cosa. Y ahí vendrán los extraterrestres, los intraterrenos y todos los otros, los interdimensionales, lo que ustedes quieran, pero no estamos simplemente hablando de los ovnis así, no nos hagamos los inocentes. Entonces, yo veo bastante de eso en autores recientes en Francia, exponentes de la HDT, y veo otra cosa que me hace, que he observado también en el último tiempo, en el ámbito de lo que leemos habitualmente en las redes, y es lo siguiente: es una manera de polemizar con los enemigos. Entonces los enemigos son claramente los escépticos. Han hecho una identificación extraña entre escépticos y hipótesis psicosocial, que no es del todo inexacta, pero hay una identificación ahí que permite dispararle algo concreto. Y la forma en que yo veo que se dispara también es la huida hacia adelante. Se dan por resueltos unos debates que nunca se resolvieron bien. No importa. El escenario ha cambiado tan profundamente que no tiene ningún sentido seguir discutiendo eso. Realmente no lo tiene. Realmente lo que decían los psicosociales sobre la forma en que se elabora un concepto para el debate no es relevante hoy día. ¿Alguien es tan ingenuo para creer que las declaraciones de los personajes que vemos comparecer en las conferencias de prensa nos llegan tan puras, sin que el medio importe, el medio y el modo, el medio de difusión y el modo de difusión? Entonces, eso, y otra cosa también curiosa, es la manera en que estos autores debaten con las explicaciones no extraterrestres del fenómeno ovni. Cómo asumen su batalla particular por ejemplo, con los paraufólogos, que son una especie de enemigo interno. Una especie de, ahí se podría decir paradójicamente, de alguien que va acompañando la nave de la ufología y respecto de que hay que hacer algo.
los propios paraufólogos, muchos de ellos, o los que se dicen paraufólogos, también, y también lo señalan en el libro, porque dedico 2 capítulos a el regreso de los paraufólogos, todo esto ya siglo XXI, a la escena del debate en Francia. Muchos paraufólogos tampoco son del todo conscientes en qué medida han ido adoptando algunas de las estrategias retóricas y argumentativas de los nuevos defensores de la HT. Entonces, ahora hay mucha gente que cree que ser paraufólogo es postular un origen simplemente ajeno al universo astronómico de los ovnis. Entonces, la verdad es que la cuestión tenía otras connotaciones en otra época. Esta polémica habría sido difícil de entender para los paraufólogos de los 70. Y no creo que los de ahora sean más perspicaces que los de los 70. Ojo. En la ufología francesa me refiero. Estoy hablando de eso. Entonces, eso es lo que a mí, del debate, esto de la NASA, de lo que va, me resuena, curiosamente, a cosas que yo estaba explicando sin saber lo que venía en este libro. Sobre el futuro, yo no lo sé, pero tiendo a pensar, puede que me equivoque y me lleve una gran sorpresa, tiendo a pensar que esto se va a mantener por un tiempo y se va a estandarizar, esta anomalía, como ha ocurrido otras veces. Creo que tiene mucho que ver con la manera en que Estados Unidos se relaciona con sus aliados, con sus rivales, pero más allá no sé. No creo que se produzca un cambio fundamental. Sin embargo, hay algo que me complace de todo esto, a mí en lo personal, en una cuestión muy egoísta y muy autorreferente, pero ¿sabes qué me complace? Es que yo sostuve a principios de la década del 2010 en una conversación, porque había gente que daba por muerto la ufología, el fin de la ufología. Yo sostenía, no, eso no va a pasar. Los ufólogos van a reinventarse y va a seguir. Una de las vertientes es la cuestión de la fuerza que sigue teniendo la ufología religiosa, pero puede haber más sorpresas. Ojo, no estoy diciendo que no puedan realmente pasar cosas extraordinarias y un día todos llevarnos efectivamente una sorpresa genuina, que realmente nos encontremos con algo que nos deje a todos muy perplejos. Por supuesto que puede suceder. Claro. Oye, de Grant diría que a todo esto hay que fijarse en las relaciones de poder, en los desarrollos grupales, en los actos de aula. Entonces toda esa combinación es lo que el sociólogo tiene que ver en relación a esto y estar no pendiente, digamos, del contexto actual, digamos. Esa es la visión que más o menos que tiene Grant. Sí, pero también hay una cosa, es cierto, pero también hay algo que él señala y lo indicaba respecto en general de las paraciencias. O sea, de lo que es el estudioso, por ejemplo, un sociólogo que se entromete en el ámbito de la parapsicología o de las polémicas sobre la Atlántida, por ejemplo. Generalmente este sociólogo ha asumido la labor de explicar por qué se produce el error, por qué ese ha sido el tema. Y sin embargo, obviar al mismo tiempo lo paranormal en sí. Entonces, Lagrange decía en un artículo notable de 2019, en un libro que se llamó así, algo así como hacia una sociología anomalística, de las anomalías. Entonces, en su contribución particular, Lagrange dice que los sociólogos, cuando se acercan a esto, hablan de cualquier cosa menos de lo paranormal en sí. Entonces, quizá sería interesante, y es lo que él ha intentado desarrollar,
ir derechamente a la cuestión del conocimiento ufológico, cómo se forma. Y eso es por eso que este enfoque resulta refrescante. Y yo he intentado, ahora en el tomo 6, ese ya va a ser como la desembocadura de todo eso. Pero he intentado, en el tomo 4, en el Nunca Fuimos Postmodernos, intenté mostrar un primer vistazo de eso. Y quizá por mis propias limitaciones de exposición, de expositor, quizá no he sido bien comprendido. Pero espero que en el tomo 6 se aclaren todas las dudas, porque ahí lo que pretendo es rematar todas aquellas cosas que quedaron semi-veladas o simplemente insinuadas en los volúmenes anteriores. Y ahí voy directamente a ese tema. Así como aquí lo tengo, la pluralidad antropológica de los mundos, el tomo 6 va a ser, en gran medida, no exclusivamente, pero en gran medida, el saber sociológico, ¿no?, sobre los ovnis, pero más allá de la sociología del error, más allá del intento de dirimir el debate en términos de creencia o increencia, de racionalidad o irracionalidad. Buenísimo. Sale luego ese, ¿no? Viene en camino. Espero que sea mi objetivo, que sea en otoño 2024. Ese es el objetivo. Relativamente nuevo. Sí. Cuéntanos, Sergio, ¿qué van a encontrar nuestros amigos lectores que van a ir ahí experimentando algunos, diría yo, algunas nuevas sinapsis ahí a partir del trabajo de Una vez Omnilandia número 5? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Qué sientes tú que van a poder ir descubriendo? Sí, mira, voy a mostrar a propósito de eso mismo una figura acá. Espero que se vea. Sí, hay un dragón, ¿cierto? Así. Sí. Dice, aquí puede haber dragones. En los mapas antiguos se veía una parte, aquí hay dragones, ¿cierto? En los mapas de exploración, para señalar el peligro. Aquí simplemente es más modesto, aquí puede haber dragones. Porque lo que propone este libro es una historia, es una invitación al lector para seguir la historia de un dilema con el que se enfrenta un antropólogo contemporáneo como Dan Sperber, cuando él hacía trabajo de campo en Etiopía. Y es demandado por su informante, Filaté, y le pide que resuelva una situación muy particular. Le pide que lo ayude a combatir a un dragón que amenaza con arrasar la aldea. Entonces Sperber no cree en dragones y no haya cómo decirle a Filaté que está hablándole de cosas que son directamente tonterías en su cultura. Pero al mismo tiempo Sperber respeta mucho a Filaté y sabe que es un hombre inteligente. Entonces comienza a preguntarse cómo es que él llega a plantearme este problema a mí y me deja en una encrucijada, no sé qué hacer. Esa es la situación. Entonces, el libro comienza con esa pregunta y esa invitación: ¿cómo podemos ayudar a Sperber a resolver este problema, mostrando su semejanza con muchas de las cuestiones que nos plantea la ufología, la historia de la ufología? Y esa es la línea que nos sirve para abordar este periodo de la ufología francesa que es tratado en este libro, que va desde los 90 hasta el siglo XXI. Ya llegamos al siglo XXI. Entonces, esa es la idea, y tratar de aportar elementos para la resolución de la encrucijada.
Muy bien. Tremendo. Oye, quiero aprovechar aquí el espacio para... recuerda a la gente, estamos con el gran Sergio Sánchez, acá hablando de su última publicación, pero saludar a la gente que está en esta ocasión en YouTube. Tenemos varios comentarios, pero saludar a la gente: Candy Araya, Rodrigo Canales, Cris Muñoz, Discloser 1, Benito Merino, está Angar Retromaster, Verónica, y ahí creo que nombré casi Carolina Escobar. Así que hay mucha gente, muchos comentarios acá a propósito de nuestro invitado, así que genial. Un gran saludo a todos. Esta es la gente que está en YouTube, hay otras plataformas que también nos ven. Así que un gran saludo a toda la gente. Sergio, ¿qué papel dentro de todo esto le darías tú al JPAN? Organismo no menor, ¿no? Y consecuencia quizás de muchas de estas cosas. ¿Qué papel juega en todo este tablero el JPAN? Bueno, también en el tomo 4 hablo de eso, y ese tema que tú tocas va a ser relevante en el 6, y se va a relacionar con la actualidad, porque uno de los problemas que se produjo en la historia del JPAN en su nacimiento, algo de eso lo cuento en el tomo 4, es el hecho de que, bueno, su primer director era Claude Poer, que era un firme partidario de la hipótesis extraterrestre, pero era un científico, entonces su labor era fundamentalmente honesta, si no hay ninguna duda al respecto. Pero fue producto de una larga marcha de presión a las autoridades para que se generara esta instancia. Ahora, ¿qué ocurre? Que con el paso del tiempo, y ese es un tema que lo plantea Pierre Guérin, que es también un autor relevante en el estudio de la ufología en Francia, un claro ejemplo de la roswellización en su grado extremo, yo diría. Por eso lo explico en un capítulo. O sea, imagínense, roswellización a tal punto que es alguien que, siendo partidario de la HT, es en gran medida el adalid de la HT de segundo grado, porque es quien piensa en clave para ufología, el fenómeno ovni en clave para ufología, en los 70. Imagínense el giro que tiene que dar para terminar en su libro de 2000, que se publica poco antes de su muerte, para terminar insinuando que algunos representantes de la paraufología, de los más famosos, estaban en realidad poniendo en ejercicio una agenda de desinformación. O sea, se dan cuenta que el giro paranoide ha operado de una manera radical. Entonces yo pongo en algún momento Magonia infiltrada por la CIA, porque se está apuntando, incluso se sugiere hasta que Jacques Vallée tiene que ver en el tema. Bueno, el punto es que lo relevante en el caso del JPAN es que una de las cosas que destaca Guérin y que le molesta es precisamente la forma en que comienza a elaborar su objeto de estudio. Sobre todo cuando después asume Jean-Jacques Velasco. Y se trata ya no del estudio del fenómeno ovni, se trata de estudio de reentradas atmosféricas, o sea, de cosas que están muy lejos, muy arriba, y lo que se ha hecho en el fondo es descafeinar el tema ovni en el seno del JPAN y después de las siglas que fueron surgiendo, ¿cierto? Pura stevia. El CEPRA, en fin, el CEPRA, que creo que fue pero se fue descafeinando, se fue desufologizando. Y uno nota esa dinámica, pero al mismo tiempo, Velasco seguía siendo un partidario de la HT. Entonces, por un lado se burocratiza la ufología, pero por otro lado, Velasco desarrolla una labor de difusión relevante. Entonces, ese es un tema que voy a abordar porque ya se
tocó en el tomo 4, pero ahora la otra pata del tomo 6 es la cuestión, y nunca más extensamente abordada en esta serie, la cuestión del secreto, de la conspiración, del complot, el paradigma de la desinformación. Ahí nos vamos a meter en ese tema. Así como se hablaba como David Jacobs en su famosa tesis de los 70, la controversia ovni en América, esto podría ser la controversia ovni en Francia. Qué bueno. Ahí. Claro. Buenísimo. Muchachos. Muy bien. Aquí, Toñito, aquí, que voy a contestarle aquí una. Nos preguntaban por Marcelo Moya y Marcelo tenía ahí un compromiso familiar, por eso nos faltó aquí Marcito. Comer empanadas de queso. Tenía que estar tomando hoy día. Estaba tomando 11 con empanadas de queso, Marcelo. Oye, quería preguntarle acá a nuestro querido amigo Sergio, con respecto, yo sé que hay un tema ahí que se lo he preguntado en más de alguna ocasión, pero me gusta ahí que se explaye con esto porque creo que es un tema muy interesante, que es su mirada sobre, por ahí lo nombraste, que es el tema de esto de la espiritualidad ligada con el mundo de los no identificados, y sé que es un tema que siempre te interesa. No sé si lo vas a abordar de manera más rotunda en algún trabajo. Esto un poco de las religiones ovni. Sí. Bueno, en realidad en esta serie, el tomo 2, que quizás es el más extenso, creo, la mitad de ese volumen está dedicada a la cuestión de las religiones ovni en Francia, parafraseando el título de un famoso libro de la sociología de la religión. Aquí hablo de las formas elementales de la ufología religiosa. Entonces, ahí le dedico mucho espacio a ese tema. Sin prejuicio de que, claro, tengo un proyecto de desarrollarlo más allá del tema acotado geográficamente, sino ver las claves de la ufología religiosa en general. Resulta claro que en las dimensiones religiosas del fenómeno ovni, la cuestión de la teosofía ha jugado un rol esencial. Y aquí yo evito ese abordaje que se hace tan frecuentemente, que es puramente acusatorio, de denuncia de las sectas, de la persecución de las sectas y ese tipo de cosas. No es lo que me interesa, la verdad, no. A mí lo que de verdad me interesa en este tema es, por lo menos intento insertarme en lo que hoy día se llama estudios así en general. Para llegar a esta denominación se luchó bastante. Hay toda una historia, un día podemos conversar de esto en general, de los estudios religiosos. Estudios religiosos o de nuevas religiones y espiritualidades alternativas. Ojo, también fue todo un trabajo sobre las espiritualidades alternativas. Entonces, esto es lo que a mí me interesa, lo que dan de sí esas ideas, la variedad de la oferta religiosa hoy, las dinámicas que se están produciendo en este mismo momento, observarlas y, si es posible, contarlas para otros. No juzgarlas, no me interesa, cada uno verá. Yo no tengo, como una vez lo decía, no tengo cómo saber si realmente se le apareció el ángel Moroni, viendo ya al siglo XIX, a Joseph Smith. ¿Cómo saber? Entonces, mi función ahí es mostrar cómo se inserta, por ejemplo, yendo más a esta época, la religión raeliana en el paisaje contemporáneo, en el paisaje religioso contemporáneo, y cómo se relaciona con otras
religiones ufológicas, las fuentes, las intersecciones teóricas. Eso es lo que a mí me interesa mucho, el componente milenarista de muchas de las religiones ovni. Y uno se encuentra con sorpresas a cada rato. En realidad eso lo hago solamente por entretención nada más. Eso es lo que a mí me entretiene, en realidad eso. No, está bueno. Tú podrías decir quizás que la teosofía ha sido como la matriz que le ha dado contenido un poco a todas las corrientes fuera de la ufológica, ¿no? Hasta el mundo espírita ha sido influenciado por la teosofía, y hay un montón de escuelas, entre paréntesis, esotéricas, que manejan sus conceptos ahí directamente desde la obra de Blavatsky, ¿no? La doctrina secreta y todo ese tipo de elementos que parece que en un tiempo hubo mucha gente que intentaba ver ahí una alternativa a una especie de religión integral, ¿no? Que unificaba Oriente y Occidente en una matriz especial como lo que planteaba Blavatsky. ¿Es posible que ella haya inconscientemente influenciado gran parte de las corrientes esotéricas occidentales? Sí. De hecho, a tal punto es así que hoy día en los llamados estudios sobre esoterismo occidental, también hay toda una historia de cómo se llegó a eso, ¿eh? Pero en los estudios sobre historia del esoterismo occidental se ha tratado de fijar el papel genuino que la fundación de la Sociedad Teosófica en 1875 jugó en el paisaje religioso y espiritual de Occidente. Y también de Oriente. Bien. Hay una influencia mutua, es un tema del cual también se podría hablar, pero no en tiempo ahora. Lo que ocurre ahí, creo yo, es que la Sociedad Teosófica, la obra blavatskiana, fue más influyente y perduró más que otros contenidos del siglo XIX porque logró sintetizar mejor una serie de elementos culturales dispersos y algunos de ellos distantes. Fue una obra de gran pretensión abarcadora. Entonces, lo más interesante acá es que los grandes detractores de la teosofía moderna de Blavatsky, incluso esos detractores, cuyos herederos siguen negándole a Blavatsky y a sus continuadores un papel genuino en el esoterismo occidental, no son del todo conscientes de que se establecieron en un punto gracias al surco abierto por Blavatsky, paradójicamente. Sí. Pienso fundamentalmente en los genonianos. Ojo, no estoy diciendo que Blavatsky tenga razón, no se trata de eso. Estoy diciendo que hay muchas cosas que los genonianos dicen, que las dicen funcionando en un registro que es parecido al de Blavatsky y que fue en alguna medida abierto por lo que podemos llamar la revolución teosófica. Entonces, yo creo que es muy importante establecer ese papel central. Es indiscutible la resonancia que tiene todo eso en la nueva era. Y pasando por autores intermediarios. Tampoco se entiende la nueva era sin pasar por Alice Bailey. Alice Bailey, claro. De los primeros desarrollos post-Blavatsky. Entonces, después del grupo ese de Aviar, de Annie Besant, Leadbeater, toda esa gente. Entonces, lo que quiero decir es que muchas cosas de hoy tienen historia, y es importante conocer la historia precisamente de esos conceptos que se manejan que están tan extendidos en el ámbito de la nueva era, y parecía que hubiesen aparecido naturalmente, claro. Una suerte de revelación reciente. Y no es así. Hay
ni hablar de los vínculos de la teosofía y de algunos temas de la literatura teosófica sobre mundos ocultos u olvidados con la cuestión de los antiguos astronautas y con el propio nacimiento de la ufología. Ray Palmer, Richard Shaver, los Delos y los Telos bajo la Tierra. Es decir, es una influencia tan grande, tan vasta que quizá todavía no hemos sido capaces de verla en todas sus implicaciones. Pero es increíble cómo la ufología religiosa se toma de los mismos conceptos, ¿eh? No ha sido capaz de generar ahí una epistemología, más que una filosofía propia, donde el alien no le hable con algún tipo de conceptos con modos de razonamiento que no sean necesariamente los pretendidos en el esoterismo tradicional, ¿no? Muchas veces se habla en los contactos de viajes astrales, de potenciar los chakras en estas experiencias, los mismos conceptos que ya se vienen recorriendo por años, ¿no? Y qué interesante esa negación de no querer morir de ciertas ideologías que necesitan transformarse para seguir teniendo un grado de funcionalidad, y eso le da también sentido a mucha gente. Impresionante cómo esa gente también construye cosas, se construyen culturas, construyen formas de mirar la vida, etcétera. Es realmente fascinante cuando no colocamos los juicios de valor sobre la práctica humana en función de tener algún tipo de elemento que le dé trascendencia, y cómo a su vez va construyendo su quehacer también en función de la trascendencia en prácticas de comunidades, etcétera. Y finalmente vamos viendo un racimo de formaciones sociales a partir de presuntos contactos con extraterrestres también, que van generando, yo creo, eso, van siendo la extensión de una necesidad ¿no? ¿Y qué ves para el futuro, estimado Sergio, en torno al tema que nos interesa? ¿Cómo es la situación? Yo creo que la verdad me cuesta pensar mucho en eso, debido a que yo señalo, yo voy como caminando, pero con la vista hacia atrás, voy en... No, sí, no en vano, y no es porque quiera hacerle propaganda al libro, es que hace que surge como una imagen, y puede ser interesante. La primera parte, esto me interpreta a mí, no sé si se alcanza a ver. Retrovisión. Era una foto de Rex Heflin, ¿cierto? Sí, exacto, famoso. De 65, mirando al ovni hacia atrás. Yo en realidad, yo no miro el futuro, no sé, yo creo que, aunque ciertamente hay una parte del volumen 6 en que voy a hablar del tema. Ajá. Pero lo que yo creo, más bien, es que se va... nos encontramos con una situación muy singular, que es el hecho de que la ufología se ha banalizado en sus contenidos. Ha producido y eso, la banalización general de la ufología ha estado en directa relación con Internet. Sí. Con el desarrollo de los medios de comunicación en general y particularmente con Internet. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día el ciudadano promedio maneja información, por supuesto, de oídas así, y de manera muy inexacta, que en mi tiempo, cuando hablo de mi tiempo, era cuando yo me inicié como ufólogo a fines de los 70, eran de manejo exclusivo de los ufólogos. Es decir, por ejemplo, los hombres de negro. Y hoy día un niño tira alguna talla sobre los hombres de negro. Claro. Después se hablaba en el tiempo de secuestro, pero después la palabra abducción comenzó ya a naturalizarse en nuestro ámbito ya en los 80. Y hoy día la gente habla de abducciones. El tipo no llega al asado, lo abdujeron. Claro. El marido de la Patricia Maldonado se habló de una abducción, ¿te acuerdas? Entonces, claro. El problema es que ya resulta totalmente insostenible
insostenible más que nunca en la historia de esto, la idea aquella de que, mira, en realidad inventó esta historia, no la pudo haber inventado porque no tiene los elementos, no, por favor, cualquiera tiene los elementos y hoy día en cualquier lugar del mundo. Sí. Hasta las Islas Seychelles, cualquiera puede inventar la mejor historia de secuestro por extraterrestres, con grises y con todo, que haga palidecer de envidia a Travis Walton. O sea, entonces, la manera en que esto es una pura hipótesis nomás, en que esto va a sobrevivir, creo yo, va a seguir dos causas. Primero, lo que ya está pasando. Es la cuestión de los extraterrestres reemplazando a los hermanos mayores de la teosofía o similares. Acá. Ya no necesitan naves, ellos están aquí. Estamos en contacto con ellos. Hay muchos grupos que ya, así como caminando con dinosaurios, caminando con extraterrestres, ellos están aquí, como el ángel de la guarda, y no lo digo en el sentido burlándome. Están, conversan con la gente, según dicen los protagonistas. Esa es la vertiente de la ufología religiosa muy fuerte. Y lo otro es el legado de los 80 en gran medida de la globalización. Es decir, la ufología, ¿cómo podemos llamarla así? Pública o gubernamental. La de los secretos que se revelan. Entonces, vamos a estar, creo yo, una antesala perpetua de liberación de secretos de manera progresiva, grandes anuncios, y vamos a estar así, creo yo, por mucho tiempo. Por cuánto, no lo sé, pero yo creo que va a ser un poco unos tipos meditando en una montaña y recibiendo realmente el influjo del platillo, y otros expectantes en torno a autoridades gubernamentales en algún lugar de California, Silicon Valley, o, ¿por qué no?, hasta en las mismas Naciones Unidas. Yo creo que un poco va a haber de eso. Encuentro más entretenida la primera, yo en lo personal, pero así lo veo yo, en caso de haber ese futuro. Oye, Sergio. Dale. Sí, no, te quería preguntar por en tu condición de escritor, ¿no? Y aparte, amante de todo lo que la literatura de este tema y de otras, por supuesto. ¿Cómo ves la producción? Ha habido mucha producción de libros en Chile en el último tiempo. ¿Cómo estás viendo tú esto? ¿Te gusta que sea así? ¿Tienes, no sé, cuál sería tu opinión sobre un poco la ufología en Chile y esta producción de trabajos que últimamente ha ido apareciendo? Claro, una pregunta difícil porque yo mismo estoy también metido ahí. Soy parte del problema. No soy parte de la solución, soy parte del problema. No, yo creo que me parece bien, hablando en serio, me parece bien que se publiquen cosas, que tengamos más caudal de literatura ufológica. Sobre todo me parece bien porque nos da material a los que nos gusta hacer catálogos de publicaciones. Entonces, no hay nada peor que no tener materiales con los cuales trabajar. Por ejemplo, claro, voy a hacer un pelambre, así, un pelambre. Si alguien quisiese hacer una historia de la criminología en Chile, si alguien quisiese la criminología en Chile, tiene cosas, pero son una cosita por aquí y otra cosita por allá, hay poco. Es distinto si lo hace en Argentina, que hay un caudal de publicaciones y un venerable pasado en esa materia. Entonces, ahí hay mucho, aquí poco para trabajar. En cambio, mientras más publicaciones hay y mientras más planteamientos van surgiendo, más elementos dan a los historiadores de la ufología chilena. Entonces, eso es bueno, hay más material, hay más cosas. Pensemos que hasta el año 1992, en que se publica el tercer libro ufológico de Chile, que es de Jorge Amprus,
hasta ese momento había solamente 2 libros de ufología. El de Señavi no lo considero un libro ufológico, me refiero a Manuel Sáenz y Willy Wolf, el 67, y J.J. Foundes, el 78. Hubo un libro de CIO que se iba a publicar, pero nunca ocurrió. Entonces, había poca producción. Pero pensemos desde ahí en adelante lo que ha pasado. Es un flujo de publicaciones en cierto modo interrumpido en algún momento, y después vino la nueva arremetida. Desde el 2010 en adelante, claro, no ha parado la cosa. No ha parado en realidad. Eso es cierto. O sea, eso a mí me interesa harto, con total independencia de la calidad disímil de las publicaciones, eso es inevitable, o del carácter disímil también. Hay obras que son muy testimoniales, otras que son de pretensión teórica, otras que mezclan aspectos de uno y otro, en fin. Es interesante conocer porque la bibliografía expresa muy bien las inquietudes de una época. Eso me interesa mucho, con total independencia de que yo comparta o no lo que se dice en esos libros, y con independencia también de, como decía, de su calidad intrínseca. Muy bien. Fantástico. Perfecto. Y digo, Sergio, ¿dónde pueden encontrar tu tremenda obra que vamos a disfrutar ahí full? Yo creo que vamos a hacer varios programas ahí para conversar de tu trabajo. ¿En qué lugar pueden encontrar tu tremenda obra, tremendo trabajo? En Amazon. Omnilandia. Sí, en Amazon están todos los volúmenes. En Amazon están todos los volúmenes, perfecto. Sí, el 1 al 5, y también está el libro del 99, que no tiene que ver con esta obra, que es otra cosa distinta, del Pasaporte Omnilandia, que se me encantó. publicó en el 99, pero se reeditó en 2019 a propósito de los 20 años. Entonces, es una edición que viene recargada con un prólogo de Ignacio Cabria y con una nueva introducción mía. Entonces, es lo mismo, pero tiene algunos elementos adicionales. Además que la de 2019 está corrigiendo una serie de erratas, duendes de imprenta que tenía el 99. Que más que duendes de imprenta eran verdaderos monstruos Lovecraftianos los que estaban ahí. Entonces, ese tipo de cosas ya fueron solucionadas porque esa fue una... ¿Sí? O sea, estás todo un revisionista. Un revisionista histórico, pero es peligroso decirlo así, revisionista histórico en la ufología. No voy más allá porque eso se presta para algunas cosas. Sí, obvio. Sí. No, pero fue acotado a que estabas haciendo una nueva introducción, claro. Nuevo enfoque. En realidad era mucho más ad hoc a eso que algo mucho más completo. Claro, ciertamente. Y la idea es seguir escribiendo, seguir aprovechando que estoy con el impulso, es poder seguir sacando más cosas. Vamos a ver qué nos depara el destino, como me señala eso: cuando quieras hacer reír a Dios, cuéntele tus planes. Entonces, eso, por lo menos está la idea de seguir escribiendo más cosas y sacar una nueva saga, pero en otro tema. En otro tema dentro del mundo de las paraciencias. Eso sí. Muy bien. Que además tú tienes otros libros dedicados a la academia también. Sí, pero hay una cuestión tristísima en eso, ¿eh? Porque mis libros más, entre comillas, serios, y tengo muchos más libros en el otro tema, pero eso no los lee nadie en realidad. Pero así es que me taimé y me puse a publicar solamente en el ámbito en que tengo lectores, que es en este. Entonces, pero los otros están ahí. La verdad es que no los lee nadie los otros libros, y están en algunas bibliotecas ahí acumulando polvo
o siendo en este mismo instante devorados por los roedores, pero en fin. Ahí está. Hay que ser más Muy optimista. Sí. Una mejor campaña de marketing. ¿Ah? Sí, Porque yo creo que nadie sabía que escribías en otros ámbitos. ¿Ah? Y muchos que gustan de tu lectura y van a querer leerte en ámbitos tan disímiles como en lo que es criminalística, Claro. derecho animal también, que eso lo encuentro muy bonito. Así que cuando la gente sepa, creo que van a aumentar los lectores. ¿Ah? Así que, Está solo Van a descubrir. una novela romántica nomás falta. No, claro, ¿sabes qué? Podría publicar un libro con mis aventuras en ese ámbito, pero el libro tendría como 4 páginas. ¿Sí? Sería para más remate pura referencia de experiencias ajenas, no mías, porque no tengo mucho que contar. Entonces sería una... Qué buena. Pura bibliografía, puras notas al pie, interminables. Pie de página, el resto. Oye, yo voy a meter una incidencia. Sergio me compartió ahí un relato de unas experiencias, pero muy, que yo me he matado la risa y se lo compartió a algunas personas, lo he leído. Así que yo te diría, Sergio, que eso andaría muy bien. Tú te reíste, pero mira, él se rió y para mí eso es muy triste. Yo escribí llorando, se está riendo. Por eso no voy a publicar mis historias. Precisamente por eso. No, sí, evidentemente era una historia de autotalla, totalmente real, sí, esas cosas pasan. O me pasan, o me pasaban antes, ahora ya ni siquiera eso. Entonces, ahora lo que tengo que hacer, yo creo, es concentrarme en la nueva serie una vez que cierre el ciclo de Omnilandia. Ahí vamos a ver qué surge, pero fantástico. Ya veremos. Fantástico. Muchas gracias, querido Sergio, por el honor que nos das de poder tenerte entre nosotros. Y la verdad que cuenta ahí con nuestra pantalla cuando estimes conveniente. Les decimos a nuestra amiga y amigo, tienen que ir a Amazon. Yérase una vez en Omnilandia, capítulo número 5, les va también a iluminar ahí intelectualmente vuestras neuronas para que aprendan que es tan importante saber de dónde viene el tronco, de dónde viene el concepto. La ufología francesa también para mí es tremendamente admirable, mucho que decimos viendo las elucubraciones de Michel, los aciertos también Michel Monnery, ¿no? Con su escepticismo ahí en los 80, ¿para qué digo con lo que nos iluminó Jacques Vallée en este tiempo? Y Pierre Lagrange con sus juicios ahí bien asertivos, siempre colocando la nota alta y disonante en el aspecto intelectual, sobre todo a la manera de criticar también la producción de conocimiento científico. Me encantaba todos esos puntos que hacía Lagrange. Entonces, quienes quieran saber de la ufología francesa, que están tremendamente necesarias, y no sé si a usted le llegó la invitación de la conferencia en la Sorbona el 4 y 5 de noviembre. Les llegó, ¿no? La invitación. La Universidad de la Sorbona hace una conferencia de ovnis donde va a estar Avi Loeb, va a estar Jacques Vallée, etcétera. Va a estar, el Grupo San Clemente, lo acabo de dejar. Sí, lo acabo de ver también. Considero sumamente interesante como Francia ahí, no ni más ni menos, la Sorbona París. Ahí está. Sí. Vallée también. Perfecto. Va a estar Christopher Mellon, el hombre tras los hilos. Ahí está. Exacto. Vamos a intentar estar en la conferencia. Así que... Jacques Vallée también va a estar. Vamos a estar, exacto. Va a estar Vallée, va a estar Christopher Mellon, va a estar Avi Loeb.
encuentro realmente notable que la universidad más importante de Francia ahí abra las puertas al debate. Bienvenidos los Buenísimo. franceses nuevamente, ¿ok? Bien, amiga, amigo, voy a dejar que se despida primero, antes vamos a partir por los invitados y después por la casa. Adelante, Sergio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me he sentido muy tranquilo y muy cómodo acá hablando de un tema que me apasiona y sobre todo también que me apasiona escribir. Así es que gracias. Muy contento y la verdad es que en el último tiempo solamente he recibido buena onda, no me puedo Eso. quejar. Así que Eso es importante. Te lo mereces. voy a introducir un elemento de banalidad mediática. Voy a saludar así. Eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Súper. Beto, Sí, oye, genial. Bueno, Sergio siempre va a amenizar muy bien en donde esté hablando, porque la verdad es que es muy interesante todas las reflexiones que siempre nos invita a compartir. Así que genial, Sergio, de tenerte. Gracias por tu tiempo, por haber compartido con nosotros. Seguramente te vamos a tener otras veces más, porque la verdad es que siempre son muy sabrosas. Nos invita a pensar mucho todo este tema. Así que genial, y también genial que mucha gente se pueda enterar del trabajo de Sergio, que, insisto, es un escritor sumamente respetado no solo en Chile, sino que también muy, muy apetecido en otros países, muy respetado, así que muy citado, así que genial, un lujo tenerlo acá. Y bueno, un gran saludo a toda la gente que estuvo. Yo estuve haciendo el seguimiento acá a YouTube, porque salimos en varias partes, la gente a veces no sabe, pero hay una transmisión por Facebook, otra por YouTube, está lo del cable allá en el sur. en el cable ¿Perdón? también. En el cable también. La transmisión por el canal de Rodrigo Fuenzalida también sale por ahí, así que hay varias opciones para verlo. Yo estaba acá chequeando el YouTube, que hay bastante gente que ha estado participando. Nuevamente saludos para todos, y bueno, la invitación es para que nos sigan viendo el próximo martes, que seguramente estaremos aquí con panel completo también, para discutir sobre estos interesantes temas. Siempre habrá que hablar y veremos en qué sigue todo esto. Así que genial, muchas gracias. Muchas gracias, Beto. Toño. Bueno, amigo, ha sido un placer para mí también, en especial, tener a Sergio acá, que en realidad ilumina a toda la gente y nos dan mucho más ganas de meternos en el cuento de dónde viene esto, en qué está, para dónde vamos. Yo creo que ese es el camino que ha seguido, y ojalá que venga luego la 6ª edición y de la saga, y la 7ª, y que no haya vasectomía ahí intelectual. Pues, Sergio, nada que ver, viejo. Hay que seguir ahí con las ediciones nomás, ¿ah? Así que esperando próximos libros, Sergio. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Toño. Nuevamente dejamos invitados a nuestras amigas y amigos para el próximo programa. Muchas gracias, Sergio Sánchez, por tu gran obra. Érase una vez en Omnilandia, número 5, volumen en Amazon. Tienen que comprarlo porque es un deleite, es un trabajo tan rico, tan bien hecho, con tanto contenido, y que les va a dar herramientas para que puedan entender también cómo se han ido configurando las cosas. Y a los amantes de la ufología, mientras más herramientas tengamos, vamos a poder tener un sentido mucho más amplio y más profundo para entender este problema y la mecánica de los seres humanos en torno a los ovnis. Eso, les dejo un gran abrazo. Estamos en nuestras redes, me pueden seguir también en Instagram, Rodrigo Fuenzalida H. Y estamos hasta las próximas noticias, que parece que se vienen cosas bastante interesantes esta semana. Un gran abrazo, muchas gracias, querido director Cristian, por esta tremenda transmisión. Y también a toda nuestra audiencia también en San Clemente, nuestros amigos y amigas.
pronto vamos a estar por allá, así que prepárense, ¿ok? Abrazo. Súper. Nos vemos. Chau, chau. Abrazo. Chao. Chao. UTV presentó UFO San Clemente.